Esta noche no nos reúne una simple biografía, sino un refugio para la mente que ha sido probado por los siglos. Vamos a caminar juntos al lado de Marco Aurelio, el último gran emperador de Roma, pero no lo buscaremos en los ruidosos campos de batalla ni en los fastuosos palacios, sino en la intimidad de su tienda de campaña, a la luz de una vela, escribiendo para sí mismo. Esta historia es especialmente idónea para el descanso porque no busca enseñarle lecciones rígidas ni exigirle atención, al contrario, es una invitación a desarmar los pensamientos que acumulamos durante el día. Por favor, no haga ningún esfuerzo por recordar los nombres, las fechas o los detalles de este relato, pues mi voz solo aspira a ser un río tranquilo que fluye a su lado. Si en cualquier momento siente que el sueño lo envuelve y sus ojos se vuelven pesados, ríndase a ese abrazo sin dudarlo, porque el propósito de estas palabras ya se habrá cumplido. La filosofía estoica, en su esencia más pura, no era un ejercicio del intelecto, sino una medicina nocturna para el alma cansada. Déjese llevar, la noche es larga, el fuego de nuestra chimenea imaginaria está encendido y usted está completamente a salvo aquí. Capítulo 1. El mito del emperador de piedra. A menudo, cuando pensamos en los antiguos sabios de Roma o en la palabra estoicismo, la mente nos dibuja la imagen de estatuas de mármol blanco, frías, distantes e inmunes a cualquier dolor humano. Nos imaginamos a un emperador gobernando el mundo conocido con un corazón de piedra, alguien que jamás sintió el peso de la duda, el cansancio del cuerpo o la tristeza de la pérdida. Sin embargo, la realidad que se esconde detrás de la penumbra de la historia es mucho más hermosa, mucho más humana y, sobre todo, mucho más reconfortante para nosotros esta noche. Marco Aurelio no era una estatua, era un hombre de carne y hueso que a menudo padecía de insomnio, que sentía el dolor de la traición y que, al igual que usted y yo en este momento, buscaba desesperadamente un rincón de paz en medio del caos del mundo. Sus famosos escritos, que hoy conocemos como Meditaciones, nunca fueron pensados para ser publicados ni para impresionar a las multitudes, sino que eran su diario personal, el susurro de su propia alma consolándose a sí misma tras jornadas agotadoras. Imagine por un instante a este hombre, el más poderoso de su época, sentado a solas en la noche, admitiendo en sus papeles que sentía fatiga y que necesitaba recordarse ser compasivo con quienes le rodeaban. Al desmitificar su figura, descubrimos que el estoicismo no consiste en reprimir lo que sentimos, sino en abrazar nuestra vulnerabilidad con una inmensa ternura y una paciencia infinita. ¿No es acaso un alivio saber que incluso aquellos que tuvieron el destino de millones en sus manos buscaban el mismo silencio interior que usted busca hoy en su cama? No hay necesidad de ser perfectos, ni de sostener el mundo sobre los hombros durante la noche. La verdadera fortaleza radica en saber soltar las cargas cuando el sol se oculta. Mientras la lluvia sigue cayendo suavemente afuera, limpiando las calles y las hojas de los árboles, le invito a dejar caer también esa armadura invisible que ha llevado puesta todo el día. Usted no tiene que ser de piedra, está bien sentir el cansancio, está bien ser simplemente un ser humano que descansa. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El emperador entendía que la rigidez nos rompe, mientras que la aceptación nos permite adaptarnos como el agua que fluye libremente entre las rocas del camino. Por eso, al mirar su vida sin los filtros del mito, encontramos a un amigo sabio, a un compañero de insomnio que nos da la mano a través de los siglos y nos dice al oído que todo estará bien. Descanse, deje que el peso de la historia se disuelva y que solo quede el sonido calmado de estas palabras. Capítulo 2. La fragilidad detrás de la púrpura imperial. Para comprender verdaderamente la paz que Marco Aurelio encontraba en la quietud de la noche, debemos desarmar por completo otra gran idea equivocada. La creencia de que el poder absoluto o la riqueza eliminan las preocupaciones del alma humana. A menudo caemos en la trampa de pensar que si tuviéramos el control total de nuestras circunstancias, si no tuviéramos problemas económicos o si todos nos obedecieran, nuestra mente finalmente descansaría en un estado de felicidad permanente. Sin embargo, la túnica de color púrpura que vestía el emperador, el símbolo más alto de estatus y autoridad en todo el mundo mediterráneo, no era una capa mágica contra la ansiedad, sino una vestidura sumamente pesada, tejida con hilos de una enorme responsabilidad, constantes traiciones y un aislamiento profundo. Al leer sus confesiones nocturnas, descubrimos que el hombre más poderoso de la tierra sufría de una salud sumamente frágil, lidiaba con dolores crónicos de estómago que le impedían dormir adecuadamente y experimentaba la tristeza más profunda que un padre puede soportar,
habiendo enterrado a varios de sus pequeños hijos. La historia real nos muestra que el Palacio Imperial no era un paraíso de tranquilidad, sino un nido de intrigas donde cada cortesano buscaba su propio beneficio y donde el peso de tomar decisiones que afectaban a millones de almas descansaba exclusivamente sobre su pecho cansado. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en cómo la mente humana tiende a crear tormentas idénticas sin importar si dormimos en un palacio o en una habitación sencilla? Esto nos demuestra una verdad maravillosa y liberadora para nuestra noche. La paz no se encuentra en el lugar donde estamos, ni en las posesiones que acumulamos, sino en la forma en que decidimos mirar nuestro propio interior. Marco Aurelio no dormía profundamente por ser el dueño de Roma, sino porque aprendió a construir un templo de silencio dentro de su propio pensamiento, un espacio sagrado donde ni las guerras ni las epidemias de su época podían tocarlo. Si nota que el sueño empieza a acariciarle el rostro, no luche, déjese llevar por la calidez de este momento. Mientras el eco de la lluvia sigue golpeando con un ritmo constante el cristal de la ventana, le propongo que hagamos lo mismo que hacía el sabio emperador antes de cerrar los ojos. Despojarnos mentalmente de todos los títulos, de todas las preocupaciones laborales, de las expectativas de los demás y de las etiquetas que el mundo nos impone durante el día. En la penumbra de esta noche, usted no es su trabajo, no es sus deudas, no es sus errores ni sus planes futuros, usted es simplemente una existencia pacífica que respira, un alma que merece plenamente descansar y sanar en el silencio de las horas oscuras. Al comprender que incluso el hombre que lo tenía todo debía esforzarse cada noche por calmar sus pensamientos mundanos, podemos mirarnos a nosotros mismos con una inmensa compasión y aceptar que el cansancio es una condición natural y hermosa de la vida. No hay nada de malo en sentirse abrumado al final de una jornada larga, lo importante es saber que la noche ha sido creada precisamente para devolvernos la pureza y la calma que el día nos ha robado. Permítase flotar en este mar de tranquilidad, sabiendo que el mundo exterior puede esperar perfectamente hasta mañana, mientras la historia continúa su curso lento y sereno. Capítulo 3. Las raíces de la serenidad en los jardines de la infancia. Para entender cómo un niño destinado a la grandeza logró mantener su alma intacta en medio de la corrupción del poder, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo, hacia los días luminosos de su infancia y juventud. Marco Aurelio no nació con la corona imperial sobre su cabeza, fue moldeado lentamente por las manos amorosas y la sabiduría de las personas que rodearon sus primeros años de vida. Imaginemos por un momento los campos tranquilos de las afueras de Roma, donde el pequeño Marco pasaba largas tardes observando la naturaleza, el crecimiento pausado de los olivos y el vuelo libre de las aves bajo el cielo azul. Tras la temprana muerte de su padre, su abuelo materno y, muy especialmente, su madre Domicia Lucila, se convirtieron en los faros de su existencia, enseñándole con su propio ejemplo que la verdadera nobleza no reside en la riqueza acumulada, sino en la generosidad del corazón, la piedad hacia los desfavorecidos y la simplicidad en el vivir diario. En su diario personal, el emperador recordaría con una ternura infinita cómo su madre le inculcó el hábito de la abstinencia, no solo de hacer el mal, sino incluso de albergar pensamientos dañinos u oscuros en la mente. Fue en esos jardines familiares, lejos del bullicio del foro romano, donde el futuro gobernante aprendió a amar el silencio, la lectura profunda y el respeto reverencial por los misterios de la vida. ¿No es acaso reconfortante recordar que nuestras esencias más puras siempre se construyen a partir de los pequeños momentos de calma y amor que recibimos en el pasado? Aquellos días de infancia sembraron en su pecho una semilla de serenidad que ninguna tormenta política posterior lograría arrancar de raíz, demostrando que un espíritu bien arraigado en la bondad puede soportar los inviernos más duros del destino. Si el peso del cansancio es ya muy grato, permita que sus pensamientos se disuelvan lentamente en el aire de la habitación. A la edad de 12 años, el joven Marco tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. Decidió adoptar la vestidura simple de los filósofos y comenzó a dormir en el suelo áspero, envuelto en una manta sencilla, rechazando voluntariamente los lujos excesivos de la aristocracia romana. Esta temprana disciplina no nacía de un deseo de autocastigo, sino de una profunda y madura comprensión de que el cuerpo necesita muy poco para estar bien y que el exceso de comodidades a menudo termina por debilitar la fortaleza de la mente. Su madre, con una mezcla de preocupación y orgullo, observaba cómo su hijo prefería la compañía de los libros y de los maestros sabios antes que los banquetes ruidosos o los espectáculos violentos del circo. Entre todos sus guías, hubo uno que dejó una huella imborrable en su ser. El filósofo rústico Junio Rústico,
quien no solo le regaló una copia de las obras del esclavo estoico Epicteto, sino que le enseñó el valor inestimable de la franqueza, la importancia de no dejarse llevar por la ira ante las ofensas y el arte de reconciliarse rápidamente con aquellos que nos han lastimado. Así, rodeado de afecto y sabiduría práctica, el joven creció con la firme convicción de que la filosofía no era una teoría abstracta para discutir en las academias, sino un arte supremo para vivir con dignidad, justicia y paz interior. Sienta usted ahora esa misma manta de simplicidad y protección que cubría al joven filósofo, deje que el ritmo pausado de la respiración imite el viento suave de los campos antiguos y reconozca que, en esta noche oscura, usted también posee todo lo necesario dentro de su propio ser para descansar en perfecta armonía. El pasado ya se ha ido como un río hacia el mar, el futuro es solo una sombra que aún no existe, y este instante presente es el único refugio real donde su alma puede encontrar un descanso absoluto y reparador. Capítulo 4. El peso de la adopción y la llamada del deber. La vida del joven Marco dio un giro completamente inesperado cuando el emperador Adriano, sintiendo la cercanía del final de sus días, decidió asegurar el futuro del Imperio Romano mediante una cadena de adopciones cuidadosamente planificadas. Adriano vio en aquel adolescente de temperamento sereno y mirada honesta una luz de rectitud que no existía en los pasillos del Senado, y ordenó que el noble Antonino Pío lo adoptara como hijo, colocándolo de manera inmediata en la línea de sucesión al trono más poderoso de la tierra. Imagine el impacto emocional de este acontecimiento para un joven que solo anhelaba la tranquilidad de sus libros, la vida retirada de los campos y las discusiones pausadas con sus maestros de filosofía. De la noche a la mañana, el peso inmenso del destino del mundo conocido se posó sobre sus hombros adolescentes, obligándolo a abandonar definitivamente sus amados jardines para mudarse al Palacio Imperial, un lugar lleno de lujos deslumbrantes pero también de miradas envidiosas y peligros constantes. Sin embargo, en lugar de rebelarse contra esta inmensa carga o dejarse corromper por la vanidad que otorga el poder, Marco Aurelio aceptó su nueva realidad como una misión sagrada que la naturaleza le había encomendado para el bien de sus semejantes. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos encontramos con responsabilidades imprevistas o giros del destino que jamás habríamos elegido por voluntad propia? El estoicismo nos enseña que no siempre podemos elegir las cartas que nos da la vida, pero siempre tenemos el control absoluto sobre la nobleza y la calma con la que decidimos jugarlas. Si siente que el rumor de mis palabras le arropa como una manta cálida, deje que su mente flote libremente hacia el sueño. Durante los siguientes 23 años, Marco Aurelio vivió a la sombra y bajo la guía de su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío, un hombre de una bondad extraordinaria, famoso por su paciencia infinita, su modestia en el vestir y su capacidad para escuchar a todos los ciudadanos sin importar su condición social. En sus escritos nocturnos, Marco dedicaría páginas enteras llenas de gratitud a describir el carácter de este hombre ejemplar, recordando cómo Antonino jamás tomaba decisiones bajo el efecto de la ira, cómo investigaba a fondo cada problema antes de juzgar y cómo sabía mantener la calma incluso en los momentos de mayor crisis económica o social. Ver a su padre adoptivo gobernar con tanta dulzura y firmeza fue la mejor escuela para el futuro emperador, quien comprendió que el verdadero poder no se demuestra mediante los gritos, la violencia o la imposición del miedo, sino a través de una paciencia inquebrantable y una dedicación diaria al servicio de los demás. Cuando finalmente Antonino Pío falleció pacíficamente en su cama, Marco Aurelio asumió el gobierno del imperio no con la alegría del triunfo, sino con la seriedad de quien acepta un servicio pesado, insistiendo de manera inmediata en compartir el trono con su hermano adoptivo, Lucio Vero, en un acto de generosidad sin precedentes en la historia romana. Al acostarse hoy en su propia cama, le invito a recordar que todas las tareas del día ya han sido cumplidas con la mejor de sus intenciones y que ahora, al igual que los antiguos emperadores al concluir sus largas jornadas, usted tiene el derecho sagrado de soltar el timón de su vida y confiar en el orden natural del universo. Deje que el silencio de la noche cure el cansancio acumulado, escuche el latido pausado de su propio corazón y permita que la paz interior sea su único refugio verdadero mientras la noche avanza con su andar tranquilo y protector. Capítulo 5. El nacimiento de un filósofo en la frontera del imperio. Para comprender la verdadera profundidad de las palabras de Marco Aurelio, debemos trasladar nuestra mente lejos de los palacios de mármol de Roma y viajar hacia las tierras frías y neblinosas de la frontera norte, a orillas del río Danubio.
Fue allí, en campamentos militares rústicos hechos de madera y piedra, rodeado por el ruido de los vientos invernales y el murmullo de los soldados, donde el emperador escribió la mayor parte de sus pensamientos más íntimos. Imagínelo por un instante al final de un día agotador, vistiendo una túnica de lana gruesa para protegerse del frío penetrante, sentado ante una mesa rústica mientras la lluvia golpea con suavidad la lona de su tienda de campaña. Afuera, el mundo estaba lleno de conflictos, tensiones y peligros adentro, a la luz tenue de una pequeña lámpara de aceite, reinaba una paz absoluta nacida de la autorreflexión. Es precisamente en las circunstancias más difíciles donde el estoicismo deja de ser una teoría abstracta y se convierte en un bote de salvación para el espíritu humano. El emperador no buscaba la serenidad en un monasterio aislado, sino en medio del cumplimiento de su deber más pesado, demostrando que el alma puede encontrar su propio centro de gravedad sin importar lo tormentoso que sea el entorno exterior. ¿No es este un recordatorio maravilloso para nosotros, que a menudo buscamos la paz esperando que el mundo que nos rodea cambie por completo? La verdadera tranquilidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una calma inquebrantable dentro de nuestro propio pecho. Si el sueño empieza a ganar terreno y sus párpados se sienten pesados, permítase caer con total confianza en este descanso. En la soledad de esos campamentos norteños, Marco Aurelio miraba las estrellas durante las noches despejadas y se recordaba a sí mismo la pequeñez de las ambiciones humanas y la brevedad de nuestra existencia en este vasto universo. Observar el cosmos le devolvía la perspectiva correcta de las cosas. Los problemas que por la tarde parecían gigantescos y alarmantes, bajo la luz de las constelaciones eternas, se transformaban en pequeños granos de arena en la inmensidad del tiempo. Aprendió a ver el cambio continuo como la ley fundamental de la naturaleza, comprendiendo que las estaciones van y vienen, que los ríos fluyen sin detenerse y que nuestras vidas participan de ese mismo movimiento armonioso y natural. En lugar de luchar contra el flujo de los acontecimientos o lamentarse por las incomodidades del invierno, el sabio emperador elegía abrazar el momento presente tal como se presentaba, encontrando belleza incluso en la aspereza de la vida militar. Esta misma actitud es la que le invito a adoptar esta noche en la comodidad de su cama, rodeado por el silencio y el calor de sus mantas. Deje que el viento de sus propias preocupaciones se disuelva en la inmensidad de la noche. Reconozca que todo lo que sucedió hoy ya forma parte del pasado y que este instante presente es un espacio sagrado diseñado exclusivamente para la restauración de su cuerpo y de su mente. No hay batallas que ganar esta noche, no hay problemas que resolver bajo la sábana, solo existe el aire limpio que entra y sale de sus pulmones, el ritmo pausado de su corazón y la certeza de que usted está a salvo, protegido por la misma sabiduría eterna que sostuvo al emperador en las fronteras del mundo conocido. Capítulo 6. La fortaleza del santuario interior. Al adentrarnos en el núcleo de las reflexiones de Marco Aurelio, descubrimos un concepto que transformará por completo la manera en que entendemos nuestro descanso nocturno. El santuario interior de la mente. El emperador solía recordarse a sí mismo que los seres humanos buscan con frecuencia retiros para descansar, casas en el campo, playas tranquilas o refugios en las montañas más altas, pero que todo eso es innecesario cuando comprendemos que no hay ningún lugar más calmado ni más libre de preocupaciones que la propia alma. Para él, bastaba con retirarse por un instante a ese espacio mental para encontrar de inmediato una paz absoluta y una serenidad perfecta. Imagine este santuario dentro de usted como una habitación hermosa, cálida y silenciosa, protegida por muros gruesos e invisibles que ningún ruido externo, ninguna prisa y ninguna palabra áspera del día pueden atravesar. Cuando usted cierra los ojos en la oscuridad de su dormitorio, las llaves de este santuario son completamente suyas, nadie puede entrar sin su permiso y nada del exterior tiene el poder de perturbar la calma que allí reside. Se da cuenta del inmenso alivio que supone saber que su paz no depende de lo que ocurra mañana en el mundo exterior, sino de su decisión de habitar este refugio de silencio justo en este momento. Si nota que sus pensamientos se vuelven lentos y sus ojos quieren cerrarse por completo, déjelos ir, la historia sigue su curso pacífico. Este concepto estoico nos enseña que las cosas de la vida diaria no tocan el alma por sí mismas, se quedan afuera, inmóviles, esperando nuestra interpretación. Por lo tanto, el cansancio o la angustia que a veces sentimos al terminar el día no provienen de los acontecimientos reales, sino de la forma en que nuestra mente los ha procesado y guardado. Marco Aurelio escribía en la quietud de su tienda que si eliminamos nuestro juicio sobre lo que nos duele, el dolor mismo desaparece de inmediato.
Esta noche, le invito a hacer este ejercicio de liberación profunda. Mire cada una de las preocupaciones que intentan asomarse a su mente como simples objetos lejanos, nubes de paso que el viento suave de la noche se lleva sin esfuerzo. Deje de juzgar si el día de hoy fue perfecto o imperfecto, si avanzó mucho o si se quedó atrás. Todo eso ya ha quedado fuera de los muros de su santuario. Sienta el roce suave de las sábanas, escuche el murmullo imaginario de la lluvia constante que limpia el aire exterior y note cómo su respiración se vuelve cada vez más profunda, más acompasada y más libre de cargas. Al igual que el emperador apagaba su lámpara de aceite sabiendo que su mente estaba en perfecta armonía con el orden del universo, usted puede ahora soltar el control de todas las cosas visibles, sabiendo que dentro de su santuario interior no hay nada que reparar, nada que defender y nada que temer, solo existe el derecho sagrado a descansar profundamente. Capítulo 7. El arte de recibir el amanecer de cada jornada. Para comprender la verdadera paz de la noche, debemos observar cómo el sabio emperador se preparaba mentalmente para el día siguiente, transformando lo que para muchos es una fuente de ansiedad en un ejercicio de aceptación absoluta y compasión. Marco Aurelio comenzaba sus mañanas con una meditación célebre que anotaba en sus cuadernos a la luz de las primeras velas. Se decía a sí mismo que al amanecer se encontraría con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, mentirosas y envidiosas. Sin embargo, en lugar de amargarse por esta realidad o sentir miedo ante los conflictos cotidianos, añadía de inmediato que ninguna de esas personas podía hacerle daño, porque ninguna de ellas podía contagiarle su fealdad moral ni obligarle a actuar con ira. Él entendía con una lucidez asombrosa que quienes actúan mal lo hacen por pura ignorancia, porque han perdido la capacidad de distinguir lo que es verdaderamente bueno de lo que es malo. ¿Cuántas veces nos acostamos dándole vueltas a las palabras ásperas de un compañero de trabajo o a la actitud fría de un desconocido en la calle? Esta noche, la sabiduría del estoicismo nos invita a perdonar esa ignorancia ajena, a soltar el resentimiento y a comprender que el comportamiento de los demás pertenece a ellos, no a nosotros. Si el sueño avanza despacio y siente el cuerpo completamente liviano, permítase flotar en esta agradable penumbra. Al quitarle a los demás el poder de perturbar nuestra paz interior, la mente se libera de una carga gigantesca que suele robarnos las horas de descanso. Imagínese desatando, uno a uno, los nudos de todas las conversaciones tensas del día, dejando que cada palabra ruidosa se disuelva en el aire fresco de la noche, como el humo que se eleva y desaparece en el cielo oscuro. El emperador se recordaba también que todos los seres humanos estamos hechos los unos para los otros, para trabajar juntos como lo hacen los pies, las manos y los ojos, o las filas de los dientes superiores e inferiores. Por lo tanto, actuar con ira o dar la espalda a un semejante va en contra de la ley armónica de la naturaleza. Esta hermosa visión de la humanidad nos permite cerrar los ojos con un corazón lleno de benevolencia, sin enemigos que combatir ni agravios que vengar en nuestros sueños. Mientras el susurro constante de la lluvia imaginaria sigue arrullando la habitación, sienta cómo esa calidez estoica envuelve su pecho, suaviza las facciones de su rostro y relaja su frente por completo. No hay necesidad de planificar defensas ni de anticipar batallas para el día de mañana. Cuando el sol vuelva a salir, usted estará protegido por su propia rectitud y su capacidad de comprensión. Ahora, en medio de esta oscuridad pacífica y protectora, simplemente confíe en su capacidad para fluir con la vida y déjese acunar por la certeza de que todo está bien en su mundo. Capítulo 8. La brevedad del tiempo y la quietud del cosmos. Para profundizar aún más en la calma que nos regala esta noche, le invito a elevar la mirada junto a Marco Aurelio hacia la inmensidad del cielo estrellado. El emperador, en el silencio de sus guardias nocturnas, solía practicar un ejercicio mental que los filósofos de su tiempo llamaban la vista desde arriba. Consistía en imaginar que uno se elevaba suavemente por encima de las nubes, dejando atrás el suelo, las ciudades y los imperios, hasta observar la tierra como un pequeño punto brillante suspendido en el espacio infinito. Desde esa altura celestial, los grandes ejércitos parecen hileras de hormigas, las fronteras desaparecen por completo y las intensas preocupaciones diarias de los seres humanos se transforman en susurros imperceptibles. Esta perspectiva no buscaba restar valor a la vida, sino devolverle a la mente su justa proporción, recordándonos que gran parte de lo que nos quita el sueño es, en realidad, algo diminuto en comparación con la eternidad. ¿No siente cómo se aligera el pecho al recordar que este día que acaba de terminar es solo un breve suspiro en el gran océano del tiempo? Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos.
Estoy aquí y la historia continúa. Al contemplar la inmensidad del cosmos, el emperador se daba cuenta de que todo en la naturaleza es efímero, las glorias del pasado se desvanecen, las dificultades cambian de forma y las estaciones se suceden unas a otras con una armonía perfecta que nunca se detiene. El estoicismo nos invita a abrazar esta impermanencia con una maravillosa sensación de alivio. Si todo cambia y nada permanece estático, significa que las tensiones que experimentó hoy también pasarán, disolviéndose de manera natural en el fluir del universo. Imagine que sus pensamientos pesados son como hojas secas que caen sobre la superficie de un río tranquilo. No intente detenerlas ni luchar contra ellas, simplemente observe cómo el agua se las lleva de forma pausada y suave hacia la distancia. En esta habitación oscura, envuelta por el sonido reconfortante de una lluvia que cae sin prisa, usted no necesita controlar el curso de las estrellas ni el destino del mundo del mañana. La noche le otorga el permiso absoluto de ser pequeño, de descansar en el anonimato del silencio y de confiar plenamente en que el universo continuará girando en perfecto orden mientras usted duerme. Deje que su respiración adopte el mismo ritmo lento y eterno de las mareas y de los astros, y permita que su mente descanse en la inmensa paz de saber que este momento presente es su único y verdadero hogar. Capítulo 9. La aceptación amorosa de las circunstancias presentes. Al avanzar por el sendero de la noche, nos encontramos con una de las joyas más hermosas de la filosofía de Marco Aurelio. El arte de aceptar las cosas tal como vienen, sin oponer resistencia. Los antiguos estoicos utilizaban una expresión muy profunda para describir este estado del alma, una frase que se traduce como el amor al destino. No se trata en absoluto de una resignación triste o pasiva ante las dificultades de la vida, sino de un abrazo cálido y maduro a la realidad, comprendiendo que cada acontecimiento, por pequeño o complejo que parezca, forma parte de un gran tejido universal. El emperador se recordaba en sus escritos que quejarse de lo que sucede es como intentar rebelarse contra la propia naturaleza, un esfuerzo inútil que solo consigue agitar nuestra mente y robarnos la paz del corazón. Él imaginaba el curso de la vida como un río sabio que sabe exactamente hacia dónde fluye, invitándonos a dejar de nadar contra la corriente para, en su lugar, flotar con total ligereza sobre sus aguas mansas. ¿Se da cuenta de cuánta energía gastamos durante el día deseando que las cosas hubieran sido diferentes o que las personas hubieran actuado de otra manera? Si nota que el rumor de mis palabras le arropa como una manta cálida, deje que su mente flote libremente hacia el sueño. Esta noche, la sabiduría antigua le propone un descanso definitivo. Declare una tregua total con su realidad. Acepte el día de hoy exactamente tal como sucedió, con sus momentos brillantes y sus instantes grises, con las tareas que logró terminar y aquellas que quedaron pendientes para el futuro. Al quitarle a la mente el peso del juicio y del reproche, el cuerpo experimenta una relajación profunda e inmediata. Sienta como el colchón sostiene por completo su peso, liberando cada músculo de la espalda, del cuello y de las piernas, mientras imagina que la lluvia que cae afuera arrastra consigo cualquier residuo de frustración. El emperador escribía que todo lo que nos sucede es tan natural y familiar como la rosa en primavera o los frutos en el otoño, por lo tanto, no hay nada extraño ni enemigo en el camino de la existencia. Al abrazar este pensamiento, usted se convierte en un aliado del orden del universo, permitiendo que la noche cumpla su función sanadora sin que ninguna preocupación interfiera en su descanso. Respire de forma pausada, sintiendo la calidez de su habitación oscura, y confíe plenamente en que este momento de aceptación es el suelo firme sobre el cual su alma puede florecer en una paz absoluta y duradera. Capítulo 10. La transmutación del obstáculo en camino de paz. Al avanzar hacia las profundidades de la noche, entramos en una dimensión donde la sabiduría práctica de Marco Aurelio se convierte en un bálsamo reconfortante para aliviar el cansancio de nuestra mente. Existe una regla estoica fundamental que el emperador aplicaba con paciencia infinita en medio de sus jornadas más complejas y que solía resumir con una frase imperecedera. Lo que dificulta la acción, facilita la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino mismo. Piense por un instante en la belleza oculta de esta enseñanza mientras descansa bajo el amparo de sus mantas. Esto significa que ninguna circunstancia difícil del día, ningún retraso imprevisto y ninguna contrariedad tienen el poder real de arruinar nuestra existencia, sino que, al contrario, se presentan ante nosotros como una valiosa oportunidad para ejercitar la paciencia, la flexibilidad y la nobleza de nuestra alma.
Al igual que el fuego consume todo lo que se le arroja y utiliza esa misma madera seca para brillar con mayor fuerza y elevar sus llamas hacia el cielo, un espíritu sereno transmuta las dificultades de la vida diaria en combustible para alimentar su propia paz interior. ¿No es acaso un alivio comprender que incluso los días que consideramos difíciles han dejado un regalo de fortaleza en nuestro interior? Si nota que sus pensamientos se vuelven lentos y sus ojos quieren cerrarse por completo, déjelos ir, la historia sigue su curso pacífico. Mientras el ritmo constante de la lluvia sigue disolviendo las tensiones del aire exterior, le invito a aplicar esta transformación alquímica a cualquier cabo suelto que haya quedado flotando en su mente al terminar el día. Si algo no salió exactamente como usted lo había planeado, si un proyecto quedó inconcluso o si se presentó un desafío inesperado en su camino, reciba esos hechos con una sonrisa interna y pausada. Mírelos no como muros que detienen su avance, sino como pequeños senderos curvos que la naturaleza ha diseñado para enseñarle a fluir con mayor ligereza. El emperador se recordaba en el silencio de su tienda que nada de lo que ocurre fuera de nuestro control tiene la capacidad de dañar nuestro santuario interior a menos que nosotros mismos lo permitamos. En esta habitación oscura y silenciosa, desprovista de las prisas del mundo diurno, usted posee la libertad absoluta de reescribir la historia de su jornada, quitándole el ropaje de la frustración para vestirla con el manto de la aceptación y el aprendizaje. Relaje por completo los hombros, libere la tensión acumulada en las sienes y permita que su cuerpo se hunda con total confianza en la suavidad de su cama, sabiendo que el obstáculo ya ha sido superado y que ahora solo queda el espacio puro para el descanso más profundo y reparador de la noche. Capítulo 11. El fluir del agua y el desapego del mañana. Al sumergirnos aún más en el silencio cobijador de esta noche, nos encontramos con un pensamiento que Marco Aurelio repetía con frecuencia para diluir esa sutil ansiedad que a veces nos provoca el futuro. El emperador observaba el fluir constante de los ríos y comprendía que el tiempo es como un torrente caudaloso que arrastra con rapidez todo lo que encuentra a su paso. Nos recordaba con una dulzura inmensa que la vida humana se compone únicamente de este instante preciso que habitamos ahora, mientras que el pasado ya ha dejado de existir y el futuro permanece envuelto en un misterio absoluto. ¿Por qué entonces permitimos que nuestra mente se desgaste intentando resolver los problemas de los próximos meses o de los próximos años justo en el momento en que el cuerpo solo necesita descansar? El estoicismo nos invita a practicar un desapego amoroso hacia el mañana, depositando nuestras incertidumbres en las manos sabias de la naturaleza, que sabe regular el ciclo de las estaciones con una precisión perfecta. Si el sueño avanza despacio y siente el cuerpo completamente liviano, permítase flotar en esta agradable penumbra. Imagine por un instante que todas sus preocupaciones sobre el futuro son como pequeñas piedras que ha llevado en las manos durante todo el día. Al llegar la noche, el sabio emperador le sugiere que simplemente abra las palmas y deje caer esas piedras sobre la tierra blanda, permitiendo que sus dedos se relajen por completo. Usted no tiene la obligación de resolver la vida entera antes de que amanezca. Su única tarea en este momento es dejarse acunar por el sonido suave de la lluvia imaginaria que continúa limpiando el mundo exterior. Marco Aurelio se decía a sí mismo que si el futuro nos depara dificultades, nos encontraremos con ellas llevando las mismas armas de la razón y de la templanza que nos sostienen en el presente. Por lo tanto, el miedo al mañana es solo una sombra ilusoria que se desvanece cuando decidimos habitar plenamente la paz de nuestra cama en este preciso segundo. Sienta el calor reconfortante que envuelve su cuerpo. Note cómo cada exhalación disuelve los últimos restos de prisa y entréguese sin condiciones a la certeza de que el universo cuidará de usted mientras duerme con total profundidad. Capítulo 12. La gratitud como reposo definitivo de la mente. Al acercarnos dulcemente a las horas más profundas y silenciosas de la noche, Marco Aurelio nos invita a practicar el ejercicio más cálido y transformador de toda la filosofía estoica. El recuento de nuestras bendiciones a través de la gratitud sincera. El primer libro de sus famosas meditaciones es un monumento a la memoria agradecida. En él, el emperador no escribe leyes ni estrategias de guerra, sino que dedica largas páginas a enumerar, una, a las personas que pasaron por su vida, detallando con inmensa ternura las virtudes que aprendió de cada una de ellas. Agradece a su abuelo la bondad elemental, a su padre la modestia, a su madre la generosidad y a sus maestros la paciencia y el amor por el trabajo bien hecho. Él sabía perfectamente que una mente llena de gratitud es una mente que carece de espacio para albergar el miedo, la envidia o la insatisfacción que a menudo nos desvelan en la oscuridad.
¿Se ha detenido a pensar en el inmenso poder pacificador que tiene el simple acto de dar las gracias antes de entregarnos al sueño? Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Hagamos hoy nosotros el mismo ejercicio sereno que realizaba el emperador a la luz tenue de su vela. Le invito a recorrer mentalmente las horas que acaban de pasar, no para buscar los fallos o los laberintos sin resolver, sino para rescatar los pequeños destellos de luz que adornaron su jornada. Piense en el sabor reconfortante de una bebida caliente por la mañana, en la sonrisa inesperada de un desconocido, en el cobijo seguro de este hogar que le resguarda del viento o en el simple milagro de tener aire limpio en sus pulmones en este mismo instante. Al enfocar nuestra atención en la abundancia de lo que sí poseemos y en la belleza de estar vivos, el corazón se dilata, perdiendo toda la rigidez acumulada durante las horas de prisa diurna. Imagine que cada uno de estos motivos de gratitud es como una pequeña lámpara de aceite que se enciende en su interior, iluminando su santuario mental con una luz suave, dorada y sumamente apacible. La lluvia sigue cayendo afuera de manera monótona, como un suave arrullo que limpia el paisaje y le recuerda que la naturaleza provee todo lo necesario para su sustento y su evolución. En esta noche tranquila, bajo el nombre de nuestro canal, Sabiduría para Dormir, usted puede soltar definitivamente cualquier reclamo hacia la vida, ablandar la expresión de su rostro y fundirse en un abrazo profundo de agradecimiento con el universo, sabiendo que su existencia es valiosa, que su esfuerzo ha sido suficiente y que ahora solo le queda el derecho absoluto de descansar en una paz infinita y reparadora. Capítulo 13. El retorno al silencio y el dulce descanso del alma. Hemos recorrido juntos un sendero largo y pacífico a través de las noches del imperio, dejándonos guiar por la luz tenue de la vela de un emperador sabio que, en medio de las tormentas del mundo, supo encontrar un océano de calma en su propio interior. Ahora, las palabras comienzan a desvanecerse lentamente, dando paso a ese silencio profundo y reparador que la noche ha reservado exclusivamente para usted. Sienta como el peso de toda la historia, de las enseñanzas y de las reflexiones se disuelve en el aire cálido de su habitación, dejando únicamente una maravillosa sensación de ligereza y bienestar en cada fibra de su cuerpo. Su respiración ha encontrado un ritmo perfecto, suave y acompasado, que imita el murmullo eterno de la lluvia que cae afuera, limpiando la tierra y bendiciendo su descanso. Ya no hay nada más que comprender, no hay lecciones que recordar ni mañanas que planificar. El alma ha regresado a su hogar original, a ese santuario íntimo donde reina una serenidad absoluta. Si nota que el rumor de mis palabras le arropa como una manta cálida, deje que su mente flote libremente hacia el sueño. Imagine que la oscuridad que le rodea es un abrazo protector del universo, una caricia suave que le invita a soltar por completo el control de su existencia por las próximas horas. Al igual que Marco Aurelio cerraba sus cuadernos al llegar la madrugada, confiando su imperio y su vida al orden natural del cosmos, usted puede ahora entregar su mente al sueño con una confianza ciega y hermosa. Su cuerpo está completamente relajado, los párpados se sienten tan pesados como el mármol antiguo, pero su corazón permanece ligero, lleno de una paz limpia y una benevolencia infinita hacia todo lo que existe. Déjese llevar por este flujo invisible que le arrastra suavemente hacia el descanso más profundo que haya conocido jamás. La noche avanza con su andar silencioso, protegiendo sus sueños y restaurando sus fuerzas en perfecta armonía con las estrellas. Duerma profundamente, ríndase con ternura a la penumbra, que la sabiduría eterna de la naturaleza vela por usted en este bendito instante de paz.